Claro que sí, damos la bienvenida a don Humberto Bacaflor desde el sur del país. Muy buenas noches, don Humberto, ¿cómo está? Buenas noches, encantado Mariel, mucho gusto de verte, y a Diego, por supuesto, me encanta saludarlo. ¿Cómo van, che? O sea, ha sido el cierre de campaña hoy día, ¿verdad? Así sí, es, de diferentes partidos. En Santa Cruz ha habido una caravana de Camacho, ¿no? Y él había hecho antes unas reuniones en el Cristo, ¿verdad? Unas concentraciones grandes, le llamaban del millón, ¿no? Pero esta vez ha sido una cosa en auto, ¿no? De repente, qué sé yo, algún cálculo habrán hecho y dio la impresión de que era mucho más grande, aunque es bien difícil medir cuando se trata de autos, ¿verdad? Cuando hay una concentración, ¿no? Haces un cálculo por metro cuadrado y llegas más o menos a saber cuánta gente hay. Pero cuando hay autos es bien difícil, ¿no? Sobre todo cuando hay tanto auto como claro, no Santa es igual. Cruz, es bien difícil saber cuánta gente hay. Es como decir, yo estaba pensando en un amigo que decía, yo voy a hacer un partido político, me voy a ir a la feria del Alto y van a decir, mirá la cantidad de gente que puedo reunir yo, ¿no? Y en realidad es la gente que está normalmente ahí. Eso ha sido el cierre. Ayer había sido el cierre de Carlos Mesa, también en Santa Cruz. Mucha gente me dicen, y de Arce Catacora, ¿no? Los discursos siguen siendo más o menos los mismos. Ningún candidato, eso es lo que me preocupa, nos han mencionado el hecho de que el país está viviendo quizás la peor crisis económica de su historia, ¿no? Y que si en el 85 el doctor Paz había dicho eso de que Bolivia se nos muere, quizás este es un momento peor que el 85, pero por supuesto, como son políticos, nadie va a decir es una situación dramática y hay que tomar medidas difíciles. Pero ahí está, ese ha sido el cierre de campaña y el MAS ha repetido sus amenazas, ha hablado de que tiene un ejército de controladores de la elección de 170.000, o sea, de un día a otro pasó de 45.000 a 170.000, es una inflación de controladores del voto del MAS. Había dicho ayer 45.000 y ahora 170.000 en todo el país, dice que, y además la señorita Evaliz Morales ha dicho que si llegan algo, y van a llegar, dice en la primera vuelta, van a quedarse para siempre. No ha dicho que ella va a ser nombrada emperatriz, pero por ahí anda, dice la idea, ¿no? Ella podría ser nombrada emperatriz. Las amenazas, el hecho de que Choquehuanca ha dicho, qué raro, ¿no? Yo no he visto ni un solo camión cisterna llevando oxígeno en las protestas, ha dicho Choquehuanca, y no ha reparado en el hecho de que en realidad las protestas las hacía el otro brazo del MAS, ¿no? Ese que inclusive derribó montañas para frenar y impedir el paso del tráfico por las carreteras, que asaltó hospitales, y de Samaipata yo nunca me voy a olvidar eso, cómo puedes asaltar un hospital, ¿no? Y han asaltado. En fin, así ha sido un poco el cierre de campaña y con una preocupación, yo te diría, nacional. ¿Qué es el famoso voto cruzado? Yo tengo la esperanza de que nuestro doctor en ciencias políticas nos descifre ese misterio. Mucha gente me está preguntando qué es el voto cruzado. Adelante, queridos contertulios. Y yo también añado algunas declaraciones que han acontecido en esta última jornada, en los cierres de campaña. Una de Arce Catacora del Movimiento al Socialismo, que ha dicho que garantiza el trabajo de los medios que denunciaron al gobierno de Áñez, al actual gobierno nacional. Entonces estaría garantizando solamente el trabajo de aquellas personas. Más o menos es otra amenaza también que se lanzó el día de hoy. ¿Cómo es la amenaza? Que él garantiza el trabajo de los medios de comunicación que denunciaron al gobierno de Áñez en caso de que gane las elecciones. Garantiza el trabajo de ellos, específicamente los denunciantes, los atacantes, por decirlo. Es que es muy capo, ¿no? Es tenebroso eso, parece chiste. Y a los que los denunciaron a ellos. No, es que es bárbaro. Los que están conmigo, por supuesto, pero como decía Emiliano Zapata y Pancho Villa, ¿no?
Los que están conmigo, mis amigos, no puedo reproducir esto porque es una palabrota. No, pero Dila nomás, estamos entre nosotros. ¿No? nadie nos Y sabe. todo el país también. Estamos en Estamos entre confianza, nosotros. dígalo. Pero a ver, yo quiero obviamente contestar lo del voto cruzado, pero a mí me parece importantísimo porque es nuestro último día de oportunidad de decir algo políticamente incorrecto o electoral en todo caso. Me parece central, y comienzo con esta disyuntiva entre Roberto Barberí, don Humberto, y la señora Sentarrec. ¿Qué dice la señora Sentarrec? Mesa no es capaz de ganar en ley. Dice, deleznable lloriqueo. Lo que quieren es salvar a Mesa y al centralismo. Esa es su tesis de fondo de la señora Sentarrec, que pertenece a Comunidad Ciudadana. A mí me parece atroz. Debo decirlo, yo nunca he querido estos días adjetivar, precisamente para no ponerme en contra de un electorado que ha mostrado cierta sabiduría en la historia. Fíjense ustedes que hoy día escuchaba a don Humberto una exposición de Rafael López, que es un politólogo de lujo, especializado en estadística, que nos mostraba que en la elección pasada del 2019, ¿sabe cuántos potosinos han votado cruzando el voto? Es decir, votando de manera diferenciada, no recta, no lineal, ¿no? Claro, un partido arriba, otro abajo. Exactamente, 25%. En Sucre era 30% y en Santa Cruz es más del 50%. Esto es genial y esto es brutal. Sí, exactamente, sí. No se me admire tanto, pero son los datos de Rafael López. Nos está mostrando, en otras palabras, que la gente podía votar por algún diputado de Óscar Ortiz, pero votaba claramente por Carlos Mesa. Es decir, si hemos visto sabiduría en Bolivia, esa sabiduría viene de Santa Cruz. Esto vale la pena enfatizarlo. Y vale la pena, por eso justamente, irme al segundo artículo de Roberto Barberí. Y tiene que ver con lo que estamos hablando del voto cruzado, don Humberto. ¿Qué dice Roberto Barberí? Que me parece absolutamente coherente. ¿Qué pasaba, don Humberto? ¿Qué pasaba, Mariel? ¿Qué pasaba? Le pregunto al país si Ortiz tenía éxito, si el candidato Óscar Ortiz no llegaba al 4%, sino si tenía, digamos, 8 o 10%. Perdíamos. Hoy el presidente sería Evo Morales. Hoy el triunfo sería de un gobierno autoritario. Eso es lo que tendríamos. Eso representaba Óscar Ortiz. Es decir, la victoria de Óscar Ortiz significaba Evo Morales por lo menos hasta el 2025. Me parece crucial este mensaje de Roberto Barberí, porque sí nos está diciendo el riesgo que corremos. Yo puedo respetar muchísimo a Camacho y me parece que no se va a mover de su sitial. Ya lo Pero dije, ¿no? Sí, pero es muy importante pensar, por favor, lo digo fuerte y claro, no en tu departamento, no en tu barrio, no solamente en La Paz, no en tu quincho, hay que pensar en Bolivia. Después resolvemos asuntos internos, pero hoy el juego, o lo que está en juego se llama Bolivia, don Humberto. Bolivia está en juego y hay que apostar por eso, Bolivia y la democracia. Sí, definitivamente. Ahora, yo he hablado con una persona que promovió el voto cruzado acá en Tarija. Sí. ¿Ya? ¿Quién? ¿Con quién? Y me dijo, nos fue muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque ocurre que este país no es pues Suiza, y se nota, ¿no? Aunque tenemos unos quesos muy buenos también, y unos chocolates muy buenos. ¿Sabes por qué? Dice, ocurre que si tienes que votar arriba por un candidato a la presidencia y abajo tienes que buscar con quién lo vas a cruzar, ¿no? Es muy riesgoso porque hay una probabilidad muy alta de que tu voto sea trucho, nulo, como se dice, nulo o blanco. Se declare blanco o nulo, porque te has equivocado en algo. Y dice que eso le pasó a él en una elección acá en Tarija. O sea que es riesgoso eso del voto cruzado, ¿no? Y que mejor sería, pues, hacer en línea, dice él, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo de Barberí me parece un buen argumento, ¿no? Esa estadística, además de que ya el año pasado los cruceños votaron 50% cruzado, ¿no? Eso quiere decir que ya se está comenzando a practicar eso. Yo creo de presidente a fulano de tal, pero de parlamentario a tal otro.
y me parece interesante, es un avance de la democracia boliviana, ¿verdad? Definitivamente es un avance y hay que decirlo claramente. ¿Qué nos decía Rafael López? Fíjese usted que el voto por el MAS es absolutamente lineal en un 95%. Es decir, aquí nadie hace una reflexión crítica de decir mi uninominal puede ser bueno o malo. No, están votando simplemente por un partido, por una fórmula, para de contar. El voto de la oposición, el 2019, fue en un 55% no lineal. Si tú ves los dibujos, las gráficas que hace Rafael López, claro, la gráfica por el MAS es completamente piramidal, ¿no? Es decir, han votado de un lado por el partido y del otro lado igualito, casi igualito, en un 95% por sus uninominales. Si tú ves la franja de voto por Bolivia, ¿cómo se llamaba el partido de Óscar Ortiz? Bolivia dijo no, ¿no? De un lado es chiquitísimo, es enana, y del otro lado por sus diputados es grande. Entonces la gente sabe. Eso hay que enfatizar, la gente es inteligente, la gente tiene la capacidad de saber que la papeleta tiene 2 votos, don Humberto, lo sabe claramente. Claro, es más, claro. En algún caso, fíjese usted, el peligro de esto, que lo muestra Rafael López también, es que hemos tenido, en muchos casos, 19% de los votos que han votado arriba por mesa y abajo han dejado blanco. También y esto es dañino. Esto es dañino porque ha terminado fortaleciendo a la primera opción. Es decir, no hay que dejar blanco, en otras palabras. Exacto. Esas cosas. O es blanco o nulo, dice exactamente. De acá. O blanco o nulo. Entonces hay que tener cuidado con esta cosa. Estás jugando con una papeleta y hay que jugar bien, en suma. Así es. Hay que jugar bien. Y creo que de eso se trata. Están avanzando las cosas. En Bolivia nuestra democracia a tropezones está mejorando. Y claro, hay un partido, digamos, verticalista, ¿no? Que es el más verticalista, inclusive en línea votan, ¿no? Es decir, el presidente lineal. El uninominal, ¿no? Eso se llama un voto lineal, ¿no? Eso me ha parecido muy interesante. Y he estado viendo otras cosas también. No sé si saben ustedes, pero a propósito del drama que estamos viviendo de los incendios, ¿no? Estamos viviendo la peor época de incendios forestales de la historia en este momento, ¿no? Es terrible, ¿no? Y dice el ministro de Defensa que 100% de los incendios han sido provocados por alguien. Todos los incendios han sido provocados por alguien. Nosotros tenemos además lo de la pandemia y hoy día el gobierno de Portugal ha declarado estado de calamidad por el virus chino. Estado de calamidad. No sé cómo estamos nosotros, estamos recibiendo visitantes de Argentina, el 7º país con mayores contagios en el planeta es Argentina, y hemos dejado entrar a 210 autobuses que llegaron cargados con votantes enviados desde Buenos Aires, ¿no? Y no hemos tomado esas previsiones. En fin, estoy cambiando un poquito muy rápidamente la temática porque tenemos que volver a hablar del cierre de campaña. De temas electorales, también la ministra de Medio Ambiente y Agua, don Humberto, ha mencionado que grupos afines al movimiento socialismo están provocando estos incendios para distraer a las Fuerzas Armadas de lo que son estos comicios generales. Vamos a ver qué va de las investigaciones con respecto a los incendios, pero por favor quiero revisar con ustedes dos este comunicado importante del Tribunal Supremo Electoral. Revisemos, por favor. Bueno. Este comunicado salió hace minutos de parte del Tribunal Supremo Electoral. Comunicado sobre la votación en Panamá, Chile y Argentina. El Tribunal Supremo Electoral informa que en consideración a la evolución de la pandemia del coronavirus, las autoridades de la República de Panamá no concedieron la autorización para la realización de elecciones generales del domingo 18 de octubre en su territorio. Por lo tanto, se suspende la votación en Panamá. Por otro lado, por razones similares, las autoridades de la República de Chile autorizaron el sufragio de los residentes bolivianos únicamente en su capital, Santiago. Por lo tanto, no se podrá llevar adelante el acto electoral en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama y Copiapó. El Tribunal Supremo Electoral informa que aún continúa impulsando las gestiones para obtener la votación en la provincia Mendoza, en Argentina, después de haber logrado el aval de las autoridades provinciales de las otras regiones donde está habilitado el voto en Argentina. El Tribunal Supremo Electoral
ha extremado esfuerzos junto con los funcionarios diplomáticos para que las autoridades de todos los países otorguen la autorización para la organización de la jornada electoral. Sin embargo, respeta la decisión que adopta cada país con respecto a la solicitud boliviana. En la eventualidad de una segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral reanudará las gestiones en todos los países para obtener las autorizaciones necesarias para organizar esa jornada de votación. Por lo tanto, el hecho de que no produzca la votación del 18 de octubre no implica que en esos lugares no podría ejecutarse la eventual segunda vuelta. La Paz, 14 de octubre de 2020, comunicado oficial del Tribunal Supremo Electoral. Pero parece que el Tribunal Electoral no está enterado de que la Autoridad de Educación en Argentina ha dicho que van a recomenzar las clases en todos esos colegios donde van a ir los bolivianos a votar y que ha previsto que solo haya 10 alumnos en cada aula. Me imagino que esas restricciones se van a aplicar también para los bolivianos que vayan a votar a esos colegios, porque, repito, Argentina es el 7º país con más contagios en el planeta. Entonces, de repente las autoridades argentinas van a poner unas restricciones a la cantidad de ciudadanos bolivianos que pueden asistir a esas votaciones, y me parece que la situación que se está presentando ahora en Argentina es dramática por el virus chino. De repente van a tener que, muchos bolivianos van a evitar ir a votar. Esa es mi sospecha. Así es, y también en Chile, en diferentes localidades donde hay bastantes residentes bolivianos, no se va a llevar a cabo esta votación el 18 de octubre. No, seguro. Yo no tengo claro en este momento todos los nombres que has dicho, solamente se me memoriza Antofagasta por razones... Iquique, Copiapó. Sí, pero más por razones patrióticas de canción, ¿no? Antofagasta, tierra hermosa, pero realmente más allá de eso, todavía no distingo bien. Sé que no vamos a Arica, votar mucho en el ejemplo. exterior por obvias razones, ¿no? Son decisiones de cada país. Son decisiones. ¿No? Sin duda. Pero a mí me parece importante que tomemos en cuenta, si me permite, don Humberto, ¿me permites, por favor? Adelante, claro que sí, adelante, Diego, adelante. A ver, una columna que me pareció súper interesante de Iván Rada, que es un analista de lo más inteligente. Nos dice claramente que ha habido 13 elecciones en el último tiempo y de esas 13, el MAS ha ganado en La Paz y el Alto en 11. Es decir, toda la gente que pretende que los paceños milagrosamente cambiemos nuestro voto, no va a suceder. Y añade algo que me ha parecido definitivamente didáctico para que entendamos lo que está pasando. Siempre nos jactamos de que La Paz y el Alto son los lugares, las ciudades, tumba de tiranos. Lo cierto, dice él irónicamente, es que de tumba de tiranos no tenemos nada, son una cuna de tiranos en todo caso, ¿no? Es decir, esa es la clínica para que nazcan más bien, ¿no? A mí me parece fantástica esta tesis, porque realmente el voto de La Paz y el Alto es inamovible. Si estamos haciendo un llamamiento a los hermanos cruceños, es por eso. Es precisamente por eso, porque necesitamos bolivianizarnos en este momento más que nunca. Pero no desesperes, a ver. Hoy día calma, Diego, por favor. Importante, una reunión muy importante por Zoom, ¿ya? En esa reunión se ha explicado la metodología que se usó para la encuesta de Página 7. ¿Ya? Ya sabemos que esa encuesta dio un empate. ¿Ya? Y estaba un amigo mío, experto en temas de encuestas, asistiendo a esta reunión por Zoom, y ha quedado totalmente encantado con la explicación que han dado quienes han hecho esa encuesta. Una encuesta que, repito, predice un empate. Y se ha quedado con la sensación, que coincide con la mía, de que lo peor que puede ocurrir el domingo es que se presente la circunstancia de una segunda vuelta. Eso es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Entonces, la encuesta esa ha sido muy
bien hecha, muy bien hecha. Han circulado hoy día, ustedes han debido ver unos chistes sobre la otra encuestadora que dice, según esa encuestadora, el resultado de ayer en el fútbol fue que Bolivia ganó 3-0, pero lamentablemente no fue así. Entonces, sí, sí. Sí. Entonces, digo yo, repito, no hay que desesperar, Diego. Esa encuesta ha sido muy bien hecha, ¿no? Muy bien hecha y la gente que está preocupada, porque hay mucha gente preocupada en el país, tanta amenaza del MAS, ¿no? De que vamos a ir a recuperar el poder en las calles, vamos a luchar, vamos a imponer, vamos a cambiar el periodismo que sobreviva va a ser solamente el que nos obedezca, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Terrible. Llevan a que la gente se preocupe, se asuste, ¿no? Yo tenía que responder varios mensajes. No te asustes, la cosa es cierto, están desesperados, ellos están desesperados, ¿no? Ellos saben que van a perder y por eso es que están queriendo sembrar el temor, el susto, ¿no? Y en eso están, pero no hay que preocuparse, Diego, la cosa está bien, bien encaminada. Yo quiero ser lo más certero en eso. No es que precisamente esté bajo mi cama o detrás de la puerta temblando, no es la situación, don Humberto. La verdad que más bien me he mantenido lo más sereno posible y sí he tratado de preservar mi espíritu crítico, ¿no? Mesa no me parece que ha hecho una campaña como pudo haber hecho. Lo he escuchado con Carlos Valverde y él dice que sí. Bueno, esto es más largo de hablar, pero más allá de algunos matices, no tengo dudas de mi apoyo. Yo no apoyo a una persona, apoyo un proyecto que implica justamente la salida de este entuerto semidemocrático con resabios dictatoriales, ¿no? Todavía autoritarios, y el comienzo de una nueva era. Don Humberto, yo no tengo duda de eso. Yo realmente tengo más bien la firme convicción de que vamos a volver a la democracia, vamos a volver al marca, si digo, no estoy con ese mismo tono, que sí, no, casi de novela del siglo XIX, pero es cierto, necesitamos tener toda la fe. Yo tengo más que fe, los datos, el análisis de las 5 encuestas, y la última que usted dice, me encanta, me parece sensata, me parece seria, y muestra no solamente un empate, sino muestra que Mesa gana con el 0,1%, ojo, ¿ah? Sí. Sí. Entonces, no hay que desesperar. Y volviendo al tema que estabas mencionando, y que yo lo toqué bien rápidamente, me parece que la gravedad de la situación económica del país justificaría que los candidatos hubieran hablado un poco más en profundidad del tema. Pero claro, como son candidatos, ¿no? Y van a repetir cosas para no asustar a la gente, ¿no? Para no asustar sobre las cosas que habría que hacer a fin de resolver la dramática situación de la economía boliviana en este momento. Entonces, todo el debate ha estado, digamos, limitado por esa imposibilidad de los candidatos de hablar francamente de la situación real del país, ¿no? Francamente, ¿no? Y, por ejemplo, me hubiera gustado muchísimo que Carlos Mesa dijera en esta reunión con Valverde que él va a llamar a la DEA. Porque si estás presentándote como candidato en un proyecto nacional para desplazar al proyecto del narcotráfico, tendrías nomás que hablar de eso. Pero seguramente Mesa está dejando eso para una etapa posterior, ¿no? Pero no quiere asustar, no sé a quién se puede asustar con lo de la DEA, solamente a los narcotraficantes, pero de todos modos creo que esas limitaciones que tienen los candidatos para hablar de la verdad son, pues, que te dejan con la esperanza de saber algo más. ¿Qué proponen, no? Es decir, la propuesta de los candidatos para la economía es: vamos a ir a buscar préstamos al exterior, que es lo que ha dicho también hoy día el ministro de Economía. Si no nos permiten recibir créditos del exterior, la economía no se va a poder manejar, ha dicho el ministro Branko Marinkovic,
¿no? Y yo creo que eso tendrían que repetir todos los candidatos. Felizmente, digo yo, el Parlamento que entre después de esta elección no va a ser, gracias a Dios, no va a ser dominado por el MAS. Entonces, ese Parlamento va a aprobar la llegada de créditos del exterior que se necesitan desesperadamente para resolver los huecos de la salud dejados por el MAS, que no ha invertido en salud, la mitad de lo que invirtió en propaganda lo invirtió en salud. Entonces hay que invertir en eso, hay que invertir en muchas otras cosas más, hay que atraer inversión extranjera, hay que alentar la inversión interna, inversión privada, interna, en fin, muchas cosas de las cuales de alguna manera yo entiendo que los candidatos no quieran hablar porque son temas que asustan a la gente, pero la realidad es esa, ¿no? Seguramente cuando pase la elección nos van a hablar francamente del asunto y quizás repitan lo del doctor Paz el 85, ¿no? Compatriotas, Bolivia se nos muere, ¿no? Y yo diría que en este momento la situación es peor que la del 85. Don Humberto, a ver, vale la pena ser muy enfático en esto. Y realmente, absolutamente optimista. Y ahí no sé en qué medida estamos empatados usted y yo. Primer punto claro de lo que usted ha dicho. Y vale la pena decirlo al país. Lo que muestran las estadísticas es que vamos a decrecer hasta fin de año 7 puntos. El crecimiento de Bolivia, menos 7 de crecimiento. Crecimiento 2021, 5,2. 5,2. Tendríamos básicamente un estiramiento de 12 puntos en nuestra capacidad de análisis de lo que va a suceder. En otras palabras, el trago amargo realmente lo vamos a tener este año. El siguiente año empieza nuevamente a renacer, renacemos. Esto es importante decir, ojalá que sea cierto y quiero creer en los datos del Banco Mundial y de la CEPAL, pero sí muestran claramente 2021 un crecimiento sólido. Crecimiento, no había una rayita antes del 5, ¿no? Por ahí me estoy, puede ser, en una de esas me estoy aquí chapulineando y hablando con tanto optimismo, pero no, le juro que he visto bien, Primera cosa. Segunda cosa que vale la pena enfatizar es que sí vamos a salir de la crisis, no solamente porque vamos a crecer el siguiente año, sino porque el país va a recibir 5.000 millones. Los programas de gobierno nos dicen eso. Don Carlos Mesa nos dice eso. Se va a hacer un crédito por 5.000 millones, no para hacer pues canchitas de fútbol, para resolver la situación fiscal de Bolivia. Esto es muy importante decir. 5.000 millones, ¿para qué? Para resolver la situación fiscal de Bolivia. No como el ministro Arce, cuando era ministro, que soy candidato. 3.630 millones se gastó en canchitas de fútbol. ¿Y cuánto cree usted que se gastó en salud? Mariel, dime una cifra. 3.630 millones en canchitas de fútbol. ¿En salud? Nada, y se ha notado en esta pandemia. ¿3.000 millones? ¿2.000 millones? ¿1.000 millones? No. Menos. 807 millones. 3.630. Este es el ministro que nos propone salir de la crisis y mejorar el país. Por favor. Yo respeto el voto identitario y aplaudo a la gente que lo va a votar, pero que sepa que al votarlo está votando por una persona que nos ha hecho mucho daño. Mariel, don Humberto. Esto vale la pena que lo sepamos. Esto no es una cuestión... Puta, es el loquito de derecha, como dicen. No, para, papá. Aquí no es loquito de derecha ni nada. Aquí los datos mandan. Se está hablando de una realidad. Sin duda, el siguiente gobierno nacional, Diego, don Humberto, tiene un gran reto en cuanto a economía en el país, en cuanto a salud, en cuanto a educación y muchos temas que hay que resolver. Solo una cosita más, permítame, don Humberto. No, por favor, siga. Es que una cosita más quiero decir después. No, o sea, ¿quién aprobó? ¿Qué ministro aprobó la inversión de 960 millones de dólares en Bulo Bulo? ¿Quién? No sé, don Humberto. ¿Quién era el anterior ministro de Economía? ¿Quién? Dígame fuerte, porque no sé. Arce Catacora. Claro, una empresa, anterior ministro de Economía, una planta que costó 960 millones de dólares, ¿no? Que ha funcionado solamente durante un año y medio y ha perdido 43 millones de dólares.
por eso es que el gobierno del Cocalero Morales decidió parar las operaciones, paró las operaciones, ¿no? Entonces, y ahora a propósito de esto, quiero saltarme al litio. Dicen, el próximo gobierno neoliberal va a entregar el litio a los norteamericanos. ¿Y saben qué? El Cocalero Morales le entregó el litio a los alemanes por 50 años. ¿Sí? Firmó él el contrato, el acuerdo, ¿no? Y ya cuando la revolución de las pititas estaba a punto de triunfar, el Cocalero Morales anuló ese contrato. Ya a principios de noviembre anuló ese contrato. Entonces, por favor, pero volviendo al tema, ¿quién aprobó Bulo Bulo? Arce Catacora. Él puso en el presupuesto general de la Nación, él incluyó ese proyecto sin haber pedido estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad, estudios técnicos para saber dónde tenía que estar puesta esa planta. Nada pidió él. Y claro, los diputados y senadores masistas lo único que sabían hacer era levantar la mano y decir, aprobado, ¿no? Y aprobaban todas las cosas, las barbaridades que han aprobado, ¿no? Entonces, ¿y quién era el que incluía esos detalles? Yo me acuerdo que mi amigo José Luis Parada, que fue el primer ministro de Economía del gobierno de transición, muy amigo mío, lo aprecio muchísimo, me mandaba todos los años el detalle del presupuesto que remitía Arce Catacora al Parlamento, ¿no? El proyecto de presupuesto para el siguiente año. Y entonces ahí tengo yo registrados todas esas barbaridades que proponía Arce Catacora, ¿no? Este brillante ministro de Economía que ahora quiere ser presidente de la República, ¿no? Y fíjese que este campeón, solamente este dato más, que obviamente es orden directamente de gobierno, se han gastado en estos 14 años, fíjese este dato, Luis Arce y claramente el señor Evo Morales, y por favor la gente que nos escuche, esto no es maldad, 7 veces más plata, que ese es el dato que siempre sacamos, en el Chapare que en los Yungas, en los cocaleros del Chapare que en los Yungas, pero uno diría, bueno ya, ese dato ya es preocupante, 7 veces más se gastó en los cocaleros del Chapare, los amigos de Evo Morales, que en los cocaleros de los Yungas, pero en un análisis mucho más certero, que es una tesis de licenciatura, nos dice que ese dato al final termina siendo muy mediático, pero lo que realmente vale la pena ver es que se ha gastado en el Chapare 35 veces más que lo que se ha gastado en Santiago de Callapa, 53 veces más que lo que se ha gastado en Calacoto, que es un municipio en el sur de La Paz. No piensen que es Calacoto aquí en no la es la zona de Calacoto, sí. Es un municipio en La Paz. 62 sí. veces más que en Volpebra. Ya hay más datos, pero esto es lo que hemos visto. Una iniquidad en el uso de los recursos. Has dado al Chapare y los demás bolivianos, bueno, ya pues, que respiren si pueden. Y sin contar el detalle dramático de las 2.200 asentaciones de comunarios traídos del altiplano a Santa Cruz, Apando, ¿no? Sí. No, a Santa Cruz. A Santa Cruz para que cultiven coca. Y son ellos los que están provocando los incendios. Son ellos. Lo ha denunciado el ministro de Defensa, lo han denunciado los bomberos voluntarios. Yo he visto un video en que se muestra cómo los bomberos voluntarios son expulsados de la zona por unos comunarios de origen altiplánico que no quieren tener a los bomberos voluntarios en su zona. Los están expulsando, no los quieren, ¿no? Y entonces, esa es una barbaridad. Ocurre que esos asentamientos, 2.200, son datos de las federaciones de provincias de Santa Cruz, ¿no? Han hecho que cultiven coca esos colonos, entre comillas, ¿no? Que cierren sus zonas con portones para que nadie pueda entrar, ¿no? Y además habiliten pistas de aterrizaje clandestinas para sacar la droga. ¿Es eso lo que ha hecho este gobierno del Cocalero Morales? O sea, convertir a Santa Cruz en un gran Chapare, eso es una barbaridad que yo no le perdono.
Plenamente de acuerdo. Finalmente, yo quiero decir, porque he escuchado la entrevista con Carlos Mesa de Carlos Valverde, y sí, algunas cosas se desmitifican. A priori uno dice, realmente la campaña de Carlos Mesa a mí me pareció mediocre. Se quedó en su casa. Pero a ver, sí vale la pena oír de su propia boca que dice que ha hecho en todo este tiempo 422 entrevistas, 90 Zooms, 98 cápsulas de televisión. Bueno, perdón, ¿me escucha, don Humberto? Sí, sí. Sí, está escuchando. Claro que Adelante, sí. Diego. Es decir, realmente uno lee esto y se da cuenta que posiblemente no ha salido mucho a la calle porque había coronavirus. Pero de todas formas, digitalmente la campaña ha tenido un cauce relativamente estable. Esto desmiente mi prejuicio y mi a priori, que lo sigo sosteniendo. Quisiera ver más datos. Ojo, no estoy diciendo que lo ha hecho una maravilla y un aplauso sonoro aquí. Pero en todo caso, lo haya hecho una maravilla o no, representa la democracia. A Pedro Portugal, a quien admiro mucho, usted lo conoce, que es un experto en temas indígenas, él es aymara, él claramente dice, bueno, que venga a conquistar el voto pues aquí, a La Paz, al Alto, que no siga hablando de que le den el voto de Santa Cruz. Es una posición muy cómoda. Me parece que Pedro se está quedando en el debate de la persona, ¿no? De Mesa o Camacho, y aquí no estamos hablando solo de personas, hay que hablar de personas seguro. Pero aunque me cayese recontra mal Mesa, el trasfondo de Mesa es la recuperación de la democracia en un 100%. Eso tenemos que entender. Eso es lo que vale la pena entender, don Humberto. Estoy diciendo esto con mucho énfasis porque mañana vamos a tener que hablar sobre ríos, halcones y palomas porque terminó el debate electoral. Así que hoy quiero ser muy enfático en eso. Hay que votar por la democracia. Es que y si eso implica votar por Mesa, lo hago pues. Y hay que concluir. Para quienes no quieren que vuelva el movimiento socialismo, ¿no? Sin influir en el voto. Claro. Hay que concluir, Mariel, hay que concluir, Diego, hay que concluir la revolución inconclusa de las pititas. Porque se quedó la revolución esa en que el dictador escapó, ¿no? Así como una gallina, ¿no? Y la dictadura se quedó intacta, ¿no? Entonces hay que acabar con la dictadura, ¿no? Y es eso lo que podría ocurrir el domingo si es que votamos bien. El 2019 fue sin duda la lucha de las familias bolivianas, los ciudadanos de a pie que estuvieron en las calles luchando por su democracia. Sí. Luchando porque no se respetó su voto una vez más en las urnas. Ahora es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral que se lleven a cabo unas elecciones transparentes. Este próximo domingo 18 de octubre hay temor en la sociedad por las amenazas de violencia que hay de diferentes partidos políticos por parte del movimiento al socialismo. En este tiempo de pandemia, también las diferentes campañas han tenido diferentes estrategias. Son unas elecciones generales sui generis muy diferentes y realmente que van a ser un hecho histórico en Bolivia. Lo importante, cada ciudadano, es que vaya a emitir su voto con responsabilidad por quien crea que va a ser el mejor gobernante del país, por con quien esté de acuerdo y ojalá que no hayan hechos de violencia. ¿Qué es lo que aseguran también nuestras autoridades? Que van a haber hechos de violencia, que van a haber manifestaciones, la ciudadanía está un poco alarmada, preocupada. Hoy hemos tenido filas del combustible que creen que van a haber desabastecimiento, especulaciones y eso que se genera en la población. Esperemos mejores tiempos para nuestro país después de estas elecciones. Muchas gracias, don Humberto. Encantado, Mariel. Han decidido los grupos duros del masismo dar una guerra, ¿no? Y entonces la van a dar en todos los campos y van a provocar convulsiones, ¿no? Yo me estoy temiendo que los rumores que han provocado esas colas en los surtidores de gasolina han sido provocados por ellos. Entonces estamos entrando en un momento difícil. Ahora, la violencia la van a hacer ellos. Ellos han prometido, han anunciado que van a luchar en las calles para recuperar el poder. Ningún otro partido ha dicho que va a llegar a la violencia para controlar el poder. Solo el MAS. Y ahí estamos. En todo caso, yo quiero ser muy... El domingo hay que ir a votar. Eso es lo importante, la responsabilidad de cada uno. No, disculpe usted. En todo caso, yo quiero ser enfático que en algún momento de nuestra historia, ahora, hace poquito, había 171 lugares de movilización social. El gobierno tuvo el acierto, y aquí un aplauso a la señora Yanine, de no intervenir militarmente. Eso los hubiera hecho crecer, eso es lo que ellos querían. Por eso yo tengo mucha fe que en este futuro inmediato
todos esos atisbos de violencia van a ir cediendo porque tenemos además elecciones para gobernadores y para alcaldes casi inmediatamente. Es decir, la democracia adquiere un remedio propio que se llama más democracia. Veamos qué es lo que pasa más adelante. Nos despedimos de don Humberto. Saludos hasta el Don sur Humberto, del país. qué Hasta gusto. mañana. Hasta mañana. Mucho gusto de verlos. Chao. Igualmente. Hasta luego.